Hola, soy Óscar, como ya sabéis, y voy a hablar sobre el motociclismo. El motociclismo consiste en la realización de diferentes pruebas con un motorista y su moto como protagonistas. En la práctica del motociclismo hay distintas cualidades importantes, según la disciplina, principalmente la resistencia y la velocidad y la habilidad. Para conseguir aumentar cada una de las cualidades o capacidades necesarias para competir en cada una de las disciplinas, el motorista debe entrenar muy duro y ser fuerte. La primera motocicleta la inventó el estadounidense Sylvester Howard Roper del año 1823 hasta el 1896. Solo inventó un motor de cilindros a vapor y que funcionaba con carbón. ¿Qué pasó? Después de inventar la primera moto, las fueron perfeccionando y un chico llamado Gottlieb Daimler inventó la primera carrera. Y a la gente le gustó tanto este deporte